Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Crónica Paranormal. Soy Marcos Bustamante y hoy te presento la historia de uno de los grandes pioneros de la ovnilogía, grandes pioneros que todavía están vigentes de la ovnilogía local. Me refiero a Dante French. Bueno, soy una persona que ha estudiado el tema ovni en base a vivir experiencias propias desde muy chico, lo cual me lleva después a saber que hay algo más y tratar de entender ese algo más que es. Dante French es un libro abierto, una de las personas que más sabe del fenómeno ovni en la República Argentina y más allá del fenómeno ovni, del contacto extraterrestre. Bueno, la experiencia de chico se puede dividir en dos grandes bloques, si bien hubo más, pero tomo lo que hoy dentro de la fenomenología ovni son clásicos. Una es ver esferas que aparecen en mi habitación y la otra es ver lo que es la nave puntualmente acercándose a un grupo de personas. La esfera me ocurrió en una habitación que tenía donde estaba solo y donde yo pasaba horas, y de pronto aparece una esfera de un color plomo que tenía como pequeñas celdillas similares a las cámaras antiguas de foto que abren y cierran diafragma, y de pronto esa esfera se abría como ese diafragma y me mostraba imágenes del futuro. Digo del futuro, pues yo tendría 9, 10 años, 11 años, y me veía grande, de bigotes, en una oficina con gente que me traía carpetas y detrás libros, bueno, entre otras escenas que pude ver de esa esfera, que hoy sabemos que se llaman caneplas de monitoreo, y son como cámaras que envían estos seres y por los cuales pueden observar no solo a personas, sino lo que se llama el campo estructurador de la forma, que sería la sumatoria de todos los átomos, moléculas, etcétera, que conforman un cuerpo humano o un determinado objeto. El otro caso puntual, no estaba solo, estaba acompañado por alrededor de 200 chicos, todos proveníamos de la zona de la Recoleta, de la iglesia del Pilar, muy conocida en Buenos Aires, y invitaba a los chicos de familias más humildes. Mi padre era portero ahí en ese barrio, y vamos con mi hermano, una noche clásica de fogón a orilla del lago Perito Moreno. El campamento hoy creo que sigue existiendo, se llama de la JAC, que significa Juventud Acción Católica. Y bueno, era un fogón, los troncos sentados, el lago Perito Moreno, y de pronto una noche de canto, guitarra, 200 chicos, los curas, las monjas, los muchachos más grandes que cuidaban cada carpa, una estrella que estaba allí, como muchas, parece agrandarse, iluminarse más. A medida que se ilumina más, de esa perspectiva alta baja a lo que sería más o menos unos 33 grados de inclinación, ilumina el lago y comienza a acercarse despacio hacia todo ese grupo que estábamos alrededor del fogón. Los que estamos en el medio círculo mirando el lago, mi hermano incluido, lo vemos primero. Entonces la gente se paraba, miraban qué es eso, los chicos que estaban todos sentados alrededor daban vuelta, giraban, se caían, corrían, y todos se van corriendo para el campamento. Yo me quedo sentado, en ese instante no puedo decirlos por qué, ahora sabría, y eso viene, era como un escudo, porque tenía como una concavidad que se veía perfecta, una luz esplendorosa como no se puede describir, de un color dorado, anaranjado, era algo fulgurante, viene, ilumina, y yo lo veo, y se queda arriba un segundo, porque así como vino en línea recta, se detiene un segundo y hace un giro como una L y va hacia el bosque donde había cancha de fútbol, hacíamos deporte, y yo me levanto del tronco y me voy caminando hacia ese bosque. Cuando veo que baja despacio entre los árboles, se ve la luz que va pasando. Paralelamente, yo sin saberlo, en la carpa donde estábamos alojados con mi hermano y otros chicos más, llamaba Los Teros,
Esto tendría 9 años, mi hermano 7 y medio, y yo ahora voy a cumplir 72, así que imagínate. Y mi hermana, cuando preguntan por mí, mi hermano dice que estaba al lado de él en el lago. El muchacho más grande, 20 y pico de años, corre, me ve yendo hacia la luz, me cargan, porque yo voy hacia ahí, pero siento que me agarran de la panza, me cargan al hombro y me llevan a la carpa. Y esa noche no nos dejaron ni salir al baño, y sabemos, porque al otro día se comentó que a las 4 de la mañana se levantó y se fue. Cuando volvimos a Buenos Aires, los viajes eran los trenes, la trocha angosta en tren que se tardaba 2 días en llegar a Bariloche. Lo primero que hace mi mamá es preguntarme si habíamos visto el ovni de Bariloche, o sea, que salió registrado en los diarios. Entonces, el que vive eso, más la otra experiencia de la esfera, más otras posteriores, es como que se te va abriendo la mente. Abriendo la mente. En los primeros años, cuando de pronto me tocaba una entrevista en un canal, estamos hablando de 30, 35, 40 años atrás, por ahí te ponían siempre te ponían un escéptico a negar todo. Y yo, bueno, los escuchaba porque la verdad que entiendo a aquel que por ahí nunca vio nada, que puede descreer, puede pensar que uno, no sé, se dedica a esto por un negocio o lo que sea. Yo tenía una mini empresa de construcción, tapadísimo de trabajo, y por ahí tenía un llamado para me invitaban a dar conferencias en el exterior o en Rosario, en el Patio de la Madera, lleno a reventar el Patio de la Madera 2 días. Entonces, bueno, la vida me fue llevando a esto desde ese principio, pero durante todo un periodo de años y años y años de continuidad en la observación de estas naves, en recibir llamados para ir a determinados lugares, ir a esos lugares, las naves venir y dejar en muchos casos huellas o señales o cuestiones que pudimos fotografiar, etcétera, etcétera. Así que toda una vida dedicada a transmitir esto que me tocó vivir y que sé que a muchísimas, millones y millones de personas del mundo han tenido experiencias también similares o parecidas. Ya hablamos de esa primera experiencia de Dante, de ese encuentro en la habitación con esa esfera metálica, y ahora viene la gran experiencia de contacto, la experiencia que tiene en el Cerro Uritorco. Podemos decir que las experiencias, esos llamados, esas cuestiones de observar, la realidad de ello lo demostraba la cantidad de gente que en muchísimos casos, como el de Bariloche que conté recién, que estaba alrededor. Pero me ha pasado otros casos en donde éramos menos personas, pero siempre el objeto aparecía y había otros que los veían. Me acuerdo en los tiempos de Sábados Circulares de Mancera, los inicios de Sábados Circulares, una tarde después de haber ido a la Costanera con una amiga que tenía en ese tiempo, estoy en la calle El Salvador y Arauz esperando que ella se había ido a cambiar a su casa, y de pronto veo venir como algo plateado de un color plomo, pero con un pequeño, podemos llamar tonalidad más brillante, y venía y se iba agrandando a medida que se acercaba. Y de pronto cuando pasa por lo que era El Salvador y Arauz en este momento, ya esta chica había venido, había otras personas, había autos, taxis, personas caminando, lo vemos. Era como un edificio acostado, con el domo superior, el domo inferior, las ventanas, todas esas ventanas se iban moviendo despacio, iba teniendo como un leve bamboleo. Cuando pasa frente a donde yo estaba parado, es como que eso se inclina, todas las ventanas, yo no veo seres dentro ni nada, pero eso iba girando y con ese pequeño suave, estoy exagerando, vaivén, pasa, se veía la cúpula, las ventanas, y a medida que pasa se va achicando y va en dirección de Aeroparque. Y sabemos, porque después con los años me enteré, que Mancera sacó las cámaras porque este ovni que venía de la provincia de Buenos Aires lo había visto mucha gente pasar, saca las cámaras y sé que pueden filmar 1, 2, 3 segundos. Cuando llega a la parte más alejada que yo lo veo, es como que parecería que vibra y se va despedido para arriba. Por eso Mancera después durante muchos años era el tema predilecto de él y lo tocó muchísimas veces. Pero bueno, esa nave fue extraordinaria, y los diarios
los diarios de Buenos Aires más importantes hablaron de ese platillo que fue visto por toda Argentina. Entonces ahí tendríamos también probatoria en el sentido de que aquello que vi existió y era real. Pero quizás dentro de la ufología y dentro de esta casuística de la zona de Uritorco, Capilla del Monte, Cerro Pajarillo, Quebrada de Luna o de la Luna, quizás uno de los puntos más neurálgicos fue cuando en 1985 siento un llamado para ir al diario Clarín a hablar del tema de la ciudad intraterrena. Voy al diario Clarín y sin invitación y sin nada, y me presento y digo que quiero venir a hablar de una expedición que va a haber en búsqueda de ARC y del tema del contacto extraterrestre, extraterrestre, me dice el guardia de seguridad. Sí, llama arriba y pregunta por Araveraz. Araveraz era un periodista general que había hecho turismo de carretera hace poco, periodísticamente, había cubierto, y resulta que en esa carrera que va a cubrir, uno de los autos no pasó por los controles, por caminos de cornisa, y apareció cerca de la llegada con los tanques llenos. Bueno, fue un caso muy, muy clásico de ese tiempo, y Araveraz estaba, imagínate, hablando de eso con todos los periodistas, que nadie le creía. Bueno, la cosa es que cuando dice extraterrestre, ¡pum!, me llama, no me dejaba hablar, se ponía a hablar él de lo que había vivido y de que él entrevistó a los pilotos de los autos, todo. Yo le explico lo que voy a hacer, a los 3 días lo publica Clarín. Cuando venimos a esta zona, yo estoy en la Quebrada de Macero, que queda detrás del Cerro Pajarillo, la noche del 9 de enero de 1986, esperando un contacto programado entre las 11 de la noche y las 12 de la noche del 9 de enero para el 10. Cuando a las 23:30 aproximadamente, una nave viene de Quebrada de Luna, de la zona de Ongamira, pasa por la quebrada, llega hasta lo que sería el segundo vado. Ahí gente que vivía ahí en ese tiempo lo ve, la abuela, la tía, la madre, un chico que estaba ahí con ellos, queda suspendido durante unos segundos y se va para el Pajarillo. Paralelamente, nosotros que éramos 12, estábamos esperando sobre las piedras el contacto. A las 23:30 aproximada, la nave aparece, queda como bamboleándose, era como algo muy luminoso. Empiezan a salir naves más pequeñas, que ahora sabemos que las llamamos naves de traslado o canepla de traslado, que puede tener hasta 3 metros y ser brillante o transparente, y comienzan a moverse. Yo llegué a contar unas 12, 14, hay otros del grupo que contaron como 25, y se movían todas por las laderas de los cerros durante varios minutos. En un momento determinado, todo lo estamos viendo, incluso había gente que estaba al lado mío que se dio vuelta, me decía: Dante, no diga lo que estás viendo. Algunos tuvieron miedo, y eso se queda, y de pronto todas estas luces pequeñas empiezan a meterse en la más grande. Una, antes de meterse, se acerca más, mucho, hacia donde estábamos, y se veía algo redondo y brillante, y enseguida vuelve hacia atrás, hace la curva y se mete en la más grande. La más grande va detrás del cerro y se ve un resplandor. Cuando aparece ese resplandor, yo siento en mi cabeza: el hombre debe ver para creer. Acá tienen la prueba, difúndanla. Yo creí que la prueba era lo que habíamos visto, pero resulta que con ese resplandor, en 2 segundos que duró, 3 segundos que duró el resplandor, porque no fue un flash, viste, apaga y se prende, no, duró unos segundos, 2 segundos, 3 segundos, deja la famosa huella del Cerro Pajarillo. Al otro día, desde el Uritorco, que estaba Raúl Soma, él estaba desde el Uritorco con otro grupo que era de Capilla, gente que había subido, nosotros nos habíamos conformado en 4 grupos, pero bueno, eso es historia. Llama por unos handing que eran como unos ladrillos que llevaban como 16 pilas, una cosa de loco, diciendo si habíamos visto la nave en Quebrada de Luna. Le decimos que sí, porque fue justo dentro del horario del contacto. Me dice: no, porque dejó una huella, y el que cuida el campo, Manuel Gómez, se fue a la noche ayer y estaba todo normal, y hoy en la mañana se ve la huella. Bueno, nosotros acá no la vemos, le digo, organizo un grupo, salimos, bajamos por la quebrada, hacemos dedo y nos llevan y nos traen hasta el segundo vado. Y ahí nos mandamos a fuerza de machete
llegamos a la huella. Yo tenía en ese tiempo unos bolseguíes que estaban rotos, la suela se había abierto, no es que los llevé rotos, se abrieron de tanto subir y bajar por estas lomas, y tenía llagado y ardía y me lastimaba. Otro de los chicos estaba con una lipiotimia, parecía que se desmayaba. Llegamos a la huella a fuerza de machete, y cuando llegamos, yo camino por la huella, mi bolseguí se abre, y al minuto no me arde más. Me siento en una piedra, miro, ni siquiera la llaga tenía, nada. El muchacho que estaba con lipiotimia, que se había tirado en una piedra así, miro y estaba juntando muestras del lugar. Bueno, ese lugar tenía un polvillo que era indescriptible. La más mínima brisa lo levantaba. Ese lugar quedó impregnado con una energía que era un reordenador biológico humano, lo que irradiaba ese sitio. El polvillo duró poco, porque después que la expedición ERC vuelve, a los pocos días llegan unos americanos que le alquilan los caballos a Manuel Gómez, llevan unas bolsas y unas mochilas que tenían como un compresor o algo así, describe Manuel, y fueron como absorbiendo ese polvillo, los cargaban en las bolsas, en los caballos, y después supimos que en Paja Blanca, en Córdoba, compraron hielo seco, se lo llevaban a Estados Unidos y nunca más se supo. Yo el polvillo que había podido recabar de allí, muestras, las quise llevar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque en ese tiempo teníamos la oficina en Bedi Libertador, ni me atendieron. Fui a Casa de Gobierno, presenté una carta al presidente de ese momento, que creo que era Alfonsín, si mal no recuerdo, ni nos llamaron. Tengo el tal sellado de lo que había pasado. O sea, no nos dieron ni 5 de bolilla. La cosa que esa huella y ese reordenador biológico humano funcionó por muchísimos años. La gente iba a la huella, llegaba, se curaba de enfermedades de todo tipo, y eso con el tiempo y la irradiación se fue perdiendo. Me acuerdo que Manuel me cuenta que le pregunta al traductor, que se ve que era de la embajada o agregado diplomático en Córdoba, le pregunta qué era esto, y entonces le dicen que eran seres de arriba buenos. Esa fue lo que Gómez siempre se acordaba. Entonces esa huella, que estábamos detrás esperando el contacto, tomamos fotos, el libro Huella del Pajarillo tiene la panorámica de esa foto, dio la vuelta al mundo, vinieron investigadores de todas partes, científicos, personal militar, de todo ha habido acá hasta el día de hoy. Esta área es un área extremadamente movida y por estos temas, porque bueno, nos guste o no nos guste, estos seres han elegido este sitio, que es la zona lindera San Uritorco. Hay una ciudad intraterrena que está a 500 metros de profundidad física, y son lugares donde las naves entran o salen en muchos casos. Entonces, nos guste o no nos guste, hace 300 años o más, ya los Sanavirón y Comechingones hablaban y describían la casa de los dioses, porque ellos creían que eran sus dioses que se levantaban luminosos por estas quebradas, o los espíritus de los capitanejos, de los chamanes, que por su fuerza también se levantaban e iluminaban estos valles. Así que ellos están más allá de nosotros, que algún día no estaremos, ellos seguirán estando como han estado antes y como están ahora. Es un área muy, muy especial, que hay que venir con un espíritu abierto, con los pies sobre la tierra, la conciencia en las estrellas, sabiendo que hay algo más y ese algo más nos está esperando. En los últimos meses, el epicentro de lo que es la desclasificación del fenómeno OVNI estuvo puesto en los Estados Unidos y en lo que está haciendo una subcomisión en los Estados Unidos respecto al fenómeno. Le quisimos preguntar a Dante French qué opina sobre esto y para qué nos están preparando. Sí, estamos en un momento muy especial respecto a la fenomenología del tema OVNI por varios motivos. El primero, si nosotros tomamos todo esto que ocurre como una especie de serie, como cuando vemos series de películas, podríamos iniciar que la serie comienza con la era moderna del fenómeno OVNI, que sería los casos de Arnold, este periodista
que observa estas naves que llamó después platillos, en los Montes Rainier en el norte de Estados Unidos, y poco tiempo después la caída de esa nave en Nuevo México, el famoso caso Roswell. Entonces, claro, si uno toma ese inicio de serie, podemos hablar de un momento en donde furor, platillos, incluso militares dicen que había caído un platillo y había cuerpos de seres allí, a las 48 horas se desdicen, y comienza una serie de ocultamientos, de negaciones, de apretes, aquellos que querían divulgar estos temas, y que eso perduró durante muchísimos años. Pero fue generando como una especie de caldera de presión que se levantaba, que era la presión de los que estudiaban estos temas, sabían que algo había. La presión de los testigos que querían callar, pero sabían que había pasado tal o cual cosa. La presión de los científicos que habían podido estudiar, indagar, la presión de los pilotos que habían visto las naves, la presión de los astronautas que habían vivido experiencias en el espacio. Todo eso generó una olla de presión tremenda que empezó a filtrar casos que fueron a los periódicos. Y uno de los casos puntuales, hace 8 años atrás más o menos, en el New York Times, justo es el caso de Graver, uno de los David Graver, de los pilotos de la Marina norteamericana, que dice haber filmado una nave y que debajo en el mar había otra nave más grande, y dijo eso y salió publicado. La Marina lo negó, todo el mundo lo negó, hasta que pasaron 3, 4 años más y la Marina norteamericana dijo que esos videos eran verdaderos, que el caso había sido reportado y registrado, y culminamos esta miniserie de ocultamiento con los casos ahora que hubo en Estados Unidos de esta Subcomisión de Seguridad Nacional, donde bajo juramento, entre otros Graver, entre otros Bruce, ex personal de inteligencia, bajo juramento dicen que lo que dicen haber visto existió. Entonces tenemos pilotos preparados para la guerra, pilotos de alta capacitación, que saben lo que ven y saben lo que no ven, diciendo bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos que han filmado algo que no es humano, de construcción y de tecnología no terrestre, y que ellos lo vieron y lo filmaron. Paralelamente, Bruce dice que han tenido acceso a documentación donde hay naves caídas, donde esas naves se extrajeron y se llevaron a lugares de investigación científica, que existe lo que se llama ingeniería inversa y que se han detectado cuerpos biológicos no humanos. Es decir, que si cae un avión, puede haber cuerpos biológicos humanos. En este caso eran cuerpos biológicos no humanos, y que esos cuerpos han sido estudiados y siguen siendo estudiados al día de hoy. Entonces estamos hablando de un periodo donde esta primera parte de la serie comienza a tener un nuevo capítulo. Y ahí Dante abre otra ventana. Ahí Dante nos dice que el próximo gran desafío va a ser la Iglesia Católica hablando y abordando el fenómeno ovni. Que es el capítulo de la apertura de la información relacionada al fenómeno ovni. Y ese capítulo está en plena vigencia. El próximo capítulo, nos vamos a adelantar acá muy especialmente para Crónica TV, es la Iglesia Católica diciendo que estas naves que hoy se ven pueden ser los llamados carros de fuego de la antigüedad. Ya lo dijo Monseñor Balducci, teólogo del Vaticano, muchísimas veces, habló en congresos mundiales, hablando de eso, pero él falleció. Falta una declaración puntual del Vaticano que diga eso, y ese va a ser un nuevo capítulo de esta temática que, bueno, más de uno se rasgarán las vestiduras, pero sin duda ese momento va a llegar. Ya ocurrió, creo que fue allá por 1967, en Castel Gandolfo con Juan XXIII. ¿Cómo te imaginas el primer contacto? ¿Cómo va a ser el primer contacto? El primer contacto a nivel global y masivo va a ser en
a algún lugar del planeta previamente anunciado y con un consenso. Ellos no van a bajar de pronto en Washington y nada más porque van a creer que hay un pacto alienígena occidente. No van a bajar en Irán porque van a decir es un pacto iraní extraterrestre. Si bajan en todas las capitales del mundo, la gente puede creer que es la invasión de los mundos de Orson Welles. Entonces es problemático el tema, problemático. En algún momento eso va a ocurrir cuando estén dadas las condiciones. Primero, que la opinión pública mundial no piensa que nos van a dominar o invadir, esclavizar, nada por el estilo. El segundo punto, supongamos que el consenso se llega, que se ponen de acuerdo los políticos a decir, bueno, tal porque no pueden ir 200, van a tener que ir de pronto 10 representantes, bueno, van uno a nivel político mundial, otro un premio Nobel científico, etcétera, otro astrónomo, otro Irán, y se hace el consenso. La problemática ahí surge en esto. Cuando estos seres descienden, y si hay una intercomunicación, se le puede preguntar de dónde provienen. Y le indicarán, provenimos de tal o cual lugar. Bien. ¿Cómo se dieron cuenta que existimos? Y ahí viene el primer problema. Porque van a decir, hemos estado siguiendo la evolución de la Tierra desde hace decenas de miles de años. Por eso han aparecido en las construcciones antiguas, en los jeroglíficos, en las cuneiformes, en antiguos grabados, en piedra en medio de las cuevas, aparece el dibujo grabado de estas naves y de los seres con escafandra, etcétera, etcétera, como ha ocurrido acá mismo con el llamado Titaquín de Talampás, en la zona de Talampás. Entonces, ahí radica otro de los graves problemas actuales, que es no solo el consenso para que puedan bajar y que haya embajadores de la Tierra con consenso para intercambiar información con ellos, y después cuando planteen que han estado de siempre, que forman parte de nuestra historia, que son los llamados vimanas, de los hindúes, carros de fuego, de los libros sagrados judíos, las nubes resplandecientes del Nuevo Testamento, del carro del Borak resplandeciente del Corán y de las cientos de descripciones de las distintas culturas de la Tierra. Cuando planteen eso, es otra de las graves problemáticas que se generan en una humanidad todavía conceptualmente primitiva. ¿Y qué vamos a hacer con la Iglesia? ¿O hace un replanteo de la Iglesia, no? La Iglesia sabe esto que te digo, sabe perfectamente, te digo. El problema es cómo se lo dice a los demás. ¿Por qué lo saben? En el caso de cuando el actual Papa era Monseñor Bergoglio en la diócesis de Buenos Aires, yo daba conferencias, tenía un programa de radio, una radio de mucha audiencia, y personas vinculadas a Bergoglio venían a buscar mis libros, y incluso se los autografiaba. O sea, Bergoglio tiene por lo menos del Clave de la Profecía, tomo 1 y 2 del Plan Cósmico, Mensajero del Cosmos, esos libros los tiene. Sé de gente que en la Biblioteca del Vaticano ha visto, me lo han dicho seminaristas que han sido invitados allí, han visto Clave de las Profecías. Entonces yo sé que el Papa sabe perfectamente esto. El tema es cómo se lo dicen a las diócesis. Ya demasiados problemas hay en el mundo y bueno, ese es uno de los problemas. El tema de los pastores evangélicos, ahí más difícil el tema todavía, pero he hablado con más de un pastor, incluso he hecho programas de televisión en el exterior, una serie de pastores evangélicos, 100 en la tribuna, y Argüelles, el decodificador del calendario maya, un matemático, físico matemático que lo acompañaba, Leonid, la mujer de Argüelles, y Rus, el hijo del descubridor de Palenque, en un programa, ya me acordaré el nombre, pero bueno, tengo incluso el video de ese programa, donde los pastores negaban todo. Entonces uno le planteaba con argumento y la negación era por una cuestión simplemente conceptual. Es un programa muy interesante, donde había de distintas religiones, en un canal amigo que ya no está más, que era Infinito en su momento, y me acuerdo que eran de todas las religiones, y me invitan a mí, y al final fue un concepto generalizado, hasta de los gnósticos, que estaba Escudé en ese caso, que ya falleció lamentablemente, también diciendo que sí, que no hay ninguna duda que estos son las naves observadas en el pasado
descritas con 500 nombres en los distintos libros sagrados que hoy la humanidad puede tener acceso. A propósito de la Iglesia Católica, a propósito de esta visión que tiene Dante sobre lo que va a ser el primer contacto, hay una experiencia que sin dudas es la experiencia más importante de la vida de Dante, que tiene todo un significado que hay que escucharlo nuevamente para entenderlo. Para mí la experiencia más importante de todas es una experiencia que es la que hace que yo siga en este camino de difusión. Si bien me levantan 3 veces en las llamadas naves, una cuando todavía no estaba ni siquiera dedicado a esta temática, pero para mí la experiencia más extraordinaria la vivo detrás de este cerro, en un lugar que soy convocado con un llamado Grupo de los 9. Yo no tenía que decir nada de ese llamado, que cada uno iba a acercarse a mí para decirme que había soñado, que me había visto, que había sentido, ¿no? Que de distintas formas, hasta que 2 días antes del viaje se forma el Grupo de las 9. Cuando llegamos a un lugar que yo creí, subíamos caminando a la sierra, con las mochilas, todo, y yo digo, bueno, este es un lindo lugar para esperar el contacto, y de pronto había una nube, porque era pleno verano, que era que nos iba como dando sombra, y nosotros muy contentos que nos dé sombra. Pero bajamos las cosas ahí en un lugar y de pronto esa nube en vez de sombra nos tira agua, ¿viste? No acaba armanada, como que se larga a llover, pero era la única nube, no había otra nube, como este día de hoy. Bueno, lo hago breve. Entonces digo, no, acá no es, bueno, volvemos a cargar, seguimos caminando hasta un lugar que sentí como que ese era el lugar. Armamos las carpas ahí y al otro día teníamos que estar en un determinado lugar, determinada hora, pleno día. Vamos hacia allí, cuando llegamos hacia allí yo veo en mi cabeza que forme como un triángulo con los 9, formando un triángulo, yo adelante y los restos formando el triángulo. Bueno, y pleno día, tipo 5 o 6 de la tarde de verano, del cielo totalmente celeste aparece como algo blanco que baja, y a medida que baja va tomando forma. Dentro de esas formas, y esto lo hago sencillo y rápido, forma una cruz de lados iguales, que era blanca, conformado por eso blanco que bajaba, que parecía un humo, parecía una nube, yo qué sé, pero iba formando esas cruz de lados iguales. Después baja otra que forma como un cáliz, bien perfecto, se diluye, baja otra y forma el colchaquí. Y ahí en nuestra cabeza recibimos que en Semana Santa teníamos que estar en el colchaquí, en un lugar determinado. Pasa un rato, yo tenía una cámara Voigtlander viejita, pero de rollo, 135 milímetros ahí. Quiero agarrarla y siento algo que me dice que no fotografíe. Giro y veo al resto de la gente que estaba como en éxtasis, algo extraordinario. Bien, cuando pasa unos segundos, no sabemos el tiempo, pero no fue mucho. Aparece algo más ahí arriba y eso empieza a bajar. Cuando baja, forma como si fuera un óvalo grande, y desde ese óvalo, pero no lo estoy viendo a 2 kilómetros, lo veo a una distancia de 70, 60 metros. Se ve una silueta que viene caminando con pelo largo, el rostro como fosforescente suave, túnica, se le veía el pliegue de la túnica, las 2 manos al costado del cuerpo, algo que no se puede describir. Yo veo eso y quedo fascinado mirándolo, pero no fue 10 segundos, fue más, al punto que vuelvo a girar y estaban todos en una posición de éxtasis, y lo veo ahí, esa luz, esa cosa tan extraordinaria, los pies descalzos, y dura fácilmente 1 minuto. Yo quiero agarrar la cámara de vuelta y siento de vuelta que no fotografíe, que solo lo viva, que lo vea, y eso es como que tiene como una vibración
y desaparece. Y ahí cambió todo alrededor nuestro, sentimos de pronto los árboles, los pájaros, el viento, yo qué sé. Yo le dije a la gente, miren, a los que estábamos ahí, nadie diga nada. Cada uno después grabemos lo que vimos, lo que sentimos, porque esto es... Yo esperaba el plato volador y vino eso. Bueno, eso es lo que hizo que yo siguiera. Porque en ese tiempo yo no sabía del plan cósmico, no sabía ni de dónde venía, ni para qué venía, ni por qué me pasaba lo que me pasaba. Todo fue al principio. Sí había vivido lo del pajarillo, de la nave, pero al poco tiempo pasa esto, y esto para mí fue lo que hizo que continuara adelante y que cuando, por los problemas que sea, uno como que se siente como agobiado de saber tantas cosas que otro desconoce y hasta descreen, pero ver eso en mi mente nuevamente es como que me fortaleció. Esa para mí fue la más grande experiencia. ¿Hay un plan? ¿Hay un plan para todo esto? Existe un plan que en el pasado se lo llamó divino, si es divino no es terrestre, y al no ser terrestre hoy decimos plan cósmico, uno y otro se equiparan. En ese plan cósmico y en este plan divino en el pasado, el argumento era el mismo. Enseñanza ética, moral y espirituales para la evolución espiritual de la humanidad, dada a través de instructores celestiales que se los llamaba dioses o ángeles. El ángel significa mensajero, o sea, seres que descendían y daban algún tipo de mensaje. Hoy en día el plan cósmico es el mismo, no cambió, con la diferencia de que hay una humanidad con otro tipo de evolución. Cuando antes era luz de lámpara de aceite, de velo, de fuego, ahora tenemos LED, discroica y yo que sé, todos los sistemas de iluminación que hay. Cuando antes el medio más rápido era o la carroza o el barco, y ahora tenemos sondas viajando por el espacio. Cuando antes no sabíamos de algo que podía volar e iluminar más allá del fuego, y hoy sabemos que sí. Entonces el plan divino cósmico es uno solo. Lo que cambió es la evolución cósmica y espiritual de la humanidad de la Tierra. Ese plan cósmico está en marcha. Aquellos seres que llamamos ángeles mensajeros en la antigüedad, hoy los llamamos hermanos mayores y siguen cumpliendo la misma función, que es dar algún tipo de transmisión específica. Aquellos 500 nombres de la nave de la antigüedad, desde los carros de fuego, epas que vuelan, Vimanas, Marut, el Borak, torbellinos, etcétera, 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 hoy los llamamos Bed, OVNIs, WAP, o le damos la terminología que queramos darle. Las mismas naves están hoy, los mismos seres están hoy, la visión y entendimiento de lo humano es lo que cambió. En el final de esta nota que realizamos en su lugar en el mundo, que es en Quebrada de Luna, allá en Córdoba, le pedimos a Dante que deje un mensaje para los futuros investigadores. El mensaje para el estudioso investigador de este tema es que lo investiguen con una mente abierta, no negacionista, sabiendo de que en este mar del universo no estamos solos. Que estudien el fenómeno OVNI no solo desde la actualidad, sino de la perspectiva del tiempo. Y cuando hagan eso van a encontrar una tremenda y majestuosa información que no hay que soslayar. La evidencia nos muestra que estos seres tienen unas tecnologías que nos llevan, si no son cientos, miles de años de evolución, que no vienen a hacer ningún tipo de daño, invadir, dominar a la humanidad, y que tengan más que nada la conciencia en las estrellas y los pies sobre la tierra, sabiendo que esto es una realidad, existe, y que más allá de lo que puedan ver, tienen que empezar a sentir, porque los jóvenes tienen mayor percepción extrasensorial, porque su evolución es mayor a la nuestra. Yo nazco antes de la propia TV, cuando la televisión era un mueble que la tenían que bajar 4 o 5 personas, y hoy tenés la televisión en un microchip y podés ver lo que quieres en cualquier parte del mundo. Entonces ese avance que tienen los jóvenes les tiene que abrir una nueva perspectiva respecto a esta otra visión de estos seres y de estas civilizaciones que esperan que la humanidad madure para establecer el contacto definitivo. Un gusto haber estado con ustedes una semana más aquí en Crónica HD. Soy Marco Bustamante, hoy contándote la historia de Dante French. Un gusto
Nos vemos la semana próxima.